Buenos días, Emmanuel Upstate, la iglesia Emmanuel Upstate. Me encanta estar con vosotros. Lamento estar con vosotros está en modo, pero es mejor que nada. Sin embargo, estamos contentos de estar adorando y que el Señor sea con vosotros esta mañana. El pastor William me ha invitado para continuar en sus series de el libro de los Hechos y vamos a hacerlo leyendo en Hechos capítulo 8, los primeros 4 versículos. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el Evangelio. ¿Pueden imaginarse ustedes un escenario peor que ese? Jesús ha muerto y luego ha resucitado, y eso no había sido hace mucho tiempo. La iglesia que iniciaba en el Nuevo Testamento empezaba un gran decrecimiento. 3,000 llegaron a la fe, ahí mismo nomás, y la iglesia primitiva estaba poderosa. En su testimonio se amaban unos a otros bien, ellos estaban entregados a la palabra y su devoción era tan maravillosa que toda la gente alrededor de ellos, aunque muchos no los miraban de lejos y un poco asustados, querían ser parte de esa iglesia, por lo que ellos eran diferentes. Ellos no eran como la gente corrupta de aquel tiempo que estaba centrada en sí mismos, celosos, gente ambiciosa. Ellos eran generosos, gente que amaba. Ellos eran gente que perdonaba. Ellos eran gente basados en el Evangelio, habían cambiado por el Evangelio. Y entonces, unos meses, quizás unos años más tarde, ellos tuvieron un problema con las viudas. Habían algunas viudas que les cuidaban bien y otras viudas que habían sido descuidadas. Y ellos resolvieron el problema. Ellos pusieron diáconos con nombres griegos. Y dice la Biblia, en el capítulo 6, que entonces la palabra de Dios creció y el Evangelio fue aún más lejos y tocando más y más gente, porque no solamente había palabra y acción juntas, y eso fue una cosa maravillosa. Y entonces, capítulo 7, y ustedes leen acerca de Esteban, su proclamación valiente, el sermón que predicó Esteban era algo fuerte, y frente al Sanedrín, que eran los líderes, y les dijo: ustedes están en la misma línea aquellos que han matado a todos los profetas. Entonces ellos lo apedrearon a muerte. Y ahora ustedes leen en este pasaje Saulo, que pronto iba a ser Pablo, que aprobó esa ejecución. Y entonces la persecución empezó. ¿Pueden imaginarse ustedes esta iglesia primitiva que estaba creciendo, expandiéndose, que testificaba de Cristo, que el Evangelio iba para todos, a todo tipo de gente a través de la área, y ahora viene una persecución? Y no es una persecución de fuera en realidad, en un sentido es una persecución desde dentro, porque es de Israel mismo, Saulo, quien fue entrenado por Gamaliel, Saulo, quien era del templo de Jerusalén, Saulo, un fariseo. Empezó la persecución arrastrando gente desde sus casas, tirándolos a la cárcel. Eso fue una crisis. Eso fue horrible. Y lo que es interesante es leer aquí cómo es descrito. Primero ustedes ven que los hombres devotos habían enterrado a Esteban con una gran lamentación. Ellos sufrían por eso. Era un hombre de Dios, uno de los diáconos líderes de la iglesia primitiva.
Eran personas que no solo recogían la ofrenda, no solo que iban a reuniones. Estos hombres, estos diáconos, lideraban la iglesia en acción, en hechos y ministerio de la palabra. Ellos predicaban también, explicaban por qué estaban haciendo lo que estaban haciendo. Era una explicación a la gente acerca de Jesús que había sido levantado de los muertos y que ahora estaba trabajando en medio de ellos. Pero esta persecución esparció a las personas. He trabajado yo en China por mucho tiempo y ahí estaba mucha gente en una área, en unas pequeñas villas. Imagínense eso, gente que vive en las pequeñas villas, ciudades de Carolina del Sur, en 1 hora, 2 horas fuera de Greenville, y en una pequeña villa allí. Ellos envían, ahí viven, envían sus hijos a la escuela, viene el abuelo o la abuela para cuidar a los niños. Imagínense de un momento a otro, el gobierno dice, todos los trabajos que ustedes tienen van a ser movidos ahora a una ciudad grande, como Atlanta. Todos los trabajos van a ser llevados a Chicago, Los Ángeles. Y entonces, un momento u otro, el papá y la mamá no tienen ningún trabajo ya. Eso es lo que pasó en China. 500 millones de gente fueron relocalizados a áreas urbanas, probablemente en el 2005. 500 millones de personas. Entonces, toda la fuerza de trabajo de las ciudades pequeñas tenía que ir a las ciudades grandes para encontrar trabajo. Entonces, a veces el abuelo y la abuela cuidaban a los niños, se quedaban en casa, y los padres, que eran los jóvenes adultos, los que trabajaban, tenían que irse lejos y enviabas dinero para pagar por los niños. Esta gente, nosotros los llamamos migrantes, ellos se iban en unos casos 11 meses y medio en esos lugares, no miraban a sus padres, los niños, era una cosa terrible. Y aún continúa el día de hoy. Bien, ese esparcimiento, esa diáspora, eso llevar a la gente lejos a diferentes áreas, la palabra griega es como un sembrador que tiene un montón de semillas y lo lanza al viento para que vaya donde el viento lo lleve. Eso es lo que pasaba aquí en la persecución. Nosotros leemos en el versículo 1, y todos ellos fueron llevados por diferentes regiones de Judea y de Samaria. De la concentrada área de Jerusalén, ellos empezaron a ser llevados más allá y más allá. Fueron esparcidos porque ellos tenían por su vida, esparcidos porque sus negocios habían sido cerrados. Nosotros vemos en negocios de que en los libros de historia que los cristianos tenían negocios, tuvieron que ser cerrados por los judíos y luego por los romanos, los días romanos. Económicamente estaban en bancarrota, no tenían trabajo, no tenían negocios, y ahora están esparcidos por temor a sus vidas, porque Saulo y sus matones venían a perseguirlos. Pero quiero que ustedes noten una cosa aquí, lo que pasó. No solo ustedes leen de la crisis, Esteban está muerto, los primeros predicadores están esparcidos, y Saulo entra casa por casa arrastrando hombres y mujeres y llevándolos a las prisiones. No solo eso, es una crisis en frente de ellos, sino ustedes leen este pequeño versículo, el versículo 4, que explica todo. Dice, aquellos que estaban esparcidos fueron predicando la palabra, predicando el evangelio. Primero quiero decirles que eso es una palabra interesante, una par de palabras en la Biblia para predicar. Una de ellas acerca de la predicación profética, como cuando ellos proclaman, anuncian que el reino de Dios ha venido en Jesucristo, o que el reinado de Cristo está viniendo. No es esa palabra que está aquí. Esta palabra que está aquí es la que dice que ellos fueron explicando el evangelio, explicando las buenas nuevas. Ellos fueron
al ser sacados de sus casas, ellos perdieron sus casas, pero no paraban de predicar las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo, lo bueno que era eso. Ellos siguieron hablando de lo grandioso que era, que ellos eran perdonados. Cuán grandioso era que ellos llegaron a ser hijos de Dios, porque Jesucristo murió y por su resurrección. Ellos no pudieron parar de hablar de eso, de la esperanza que ellos tenían, de que Dios les va a bendecir todas sus vidas y hacían su vida fructífera para la gloria de Dios. Ellos no pudieron parar de hablar de eso, del cuán grandioso Dios era. No pudieron parar de hablar cuán grandioso era su amor y su gracia. No pudieron dejar de hablar cuán grande era su justicia, que Él iba a poner todas las cosas en orden. Vean, la lección aquí es: Dios no desperdicia dolor. Él lo usa. Él no desperdicia una crisis. Él lo usa para su gloria, para avanzar su predicación y su buen nombre en la tierra. Algunas veces nosotros vivimos en un modo como en un tiempo como este del coronavirus. Vivimos en un tiempo donde el coronavirus ha hecho que gente pierda su trabajo, y ahora no solamente es una crisis médica, pero es una crisis económica, o hay un problema de familia, o quizás van a perder su casa algunos, o quizás van a perder amigos porque los amigos tienen que irse para encontrar trabajos en otro lugar. Hay un montón de dimensiones en la situación actual que vivimos. Yo he pensado en ustedes a menudo allá en Greenville. Muchos de ustedes no solamente tienen que trabajar, tienen que encontrar trabajo y seguir trabajando, y ustedes trabajan en eso, pero también algunos de ustedes tienen ese problema cultural, asuntos de lenguaje. Para muchos de ustedes es difícil, y encima el coronavirus viene, aún se vuelve más complicado. La lección de este pasaje es que Dios no va a abandonar a sus hijos. Él no tiene sus oídos tapados. Él escucha sus oraciones vuestras. Él les escucha a su llamado. Él le importa a usted, le importa lo que pasa con usted, pero ¿sabes qué? Él está trabajando, usando esta dificultad para su bien y para el avance del Evangelio a través de usted. El llamado para usted y para mí es cuando nosotros estamos viviendo en crisis, cuando nosotros estamos teniendo dificultades. Nosotros debemos vivir con una actitud de fe, de tal manera que la gente alrededor nuestra nos mire a nosotros y entonces ellos digan: wow, hay algo acerca de esta gente. Ellos tienen esperanza. Ellos tienen confianza. Ellos tienen Jesús en su corazón. Ellos creen que Jesús va a hacer todas las cosas en orden, correctas. Esa es la belleza de estos primeros creyentes, los que fueron esparcidos, fueron predicando la palabra. Ellos fueron compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Ellos caminaron alrededor, fueron a través de su vida. Ellos movieron nuevas ciudades. Ellos tuvieron que conseguir nuevos trabajos, si no encontraban los mismos. Ellos cuidaban de su familia, aún aunque no encuentren trabajo, buscaban cómo cuidar a su familia. Y lo que ellos hicieron, ellos explicaban con su boca y mostraban con su fe y su confianza de Jesús era bueno, de que el Padre, se puede confiar en el Padre, de que todo al final va a estar bien. Y por ello ese modelo que ellos pusieron del Evangelio y explicaron a otros, el Evangelio creció más a más gente. La iglesia creció más y más y más para más gente. Yo no quiero usar a mí como un ejemplo, porque como usted, mi vida es un desorden en general. Pero unos años atrás, cuando mi esposa y yo tuvimos leucemia y terminamos en el hospital,
ella estaba muriendo y yo empecé la quimioterapia. Cada día el doctor y las enfermeras iban a mirar a mi esposa y cuando estaba muriendo ella hablaba acerca de Dios y de su fe, de que su familia había confiado en Dios. No importa que ambos padres de esta familia, mi esposa y yo, estábamos en el hospital y quizás iban a quedar huérfanos nuestros hijos. Después que ella murió y después de su funeral, nos encontramos de que muchas enfermeras llegaron a Cristo porque el testimonio, debido al testimonio de su fe y de que ella testificó durante esta crisis de salud que ella tuvo. En esta crisis yo les llamo a ustedes, les pido por favor que ustedes recuerden su fe, recuerden su Dios, las promesas de Dios, recuerden su Hijo Jesucristo, el cual mantiene esas promesas, recuerden su familia, la iglesia que les ama bien y ámenles a ellos bien también, porque la forma como usted vive en esta crisis, la forma como ustedes se cuidan los unos a los otros, cómo explican lo que ustedes son, que ustedes no son destruidos por esta crisis, o por qué ustedes están confiados Dios en esta crisis. La forma como ustedes hacen eso es como un sermón sin palabras. Es como predicar el evangelio sin un púlpito. Es hacer un modelo del evangelio ante los ojos de todos los que ven. Mi oración para Emmanuel Upstate es que Dios va a usar esta crisis como Él usó esta crisis en el libro de los Hechos para hacer el evangelio aún más conocido, para que su iglesia de ustedes crezca aún y puedan encontrar en Dios más amor y confianza, para que haya mejor comunidad, para que sea más grande y más grande en medida y en amor y en la devoción al Señor. Dios puede hacer eso. El evangelio lo va a hacer eso. Yo oro para que usted pueda mirar eso. Vamos a orar con usted. Padre, yo amo esta iglesia y te agradezco por ellos y oro que tu gracia esté con ellos durante este tiempo difícil. Yo te pido que bendiga a su pastor, que él está cansado, va a mudarse de casa pronto durante este tiempo y está cuidando por la congregación, predicando, enseñando y manejando alrededor y lo hace solo en muchas cosas. Te pido que la congregación lo ame bien y te pido que esta iglesia se ame los unos a los otros. Y como la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, capítulo 8, yo oro que donde quiera que ellos estén, durante este tiempo de dificultad, de este coronavirus, problemas económicos, crisis económicas, te pido que ellos modelen el evangelio tan bien, en fe, en confianza, en su paciencia y en amor. Que todos los que ven eso conozcan acerca de ti y de tu gracia. Yo oro en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, estimados amigos, y espero verles pronto, que cara a cara. Adiós.